Hola. Vamos con la quinta parte de la unidad 2, la sexta clase del curso de creación y confección de documentos, en el que vamos a ver cómo combinar correspondencia y crear etiquetas para colocar en los sobres. Con esta clase terminamos la unidad 2 y pasaremos a la unidad 3, en la que veremos cómo utilizar técnicas de búsqueda, crear documentos de anotaciones, de documentos de guía rápida, plantillas, que nos faciliten el crear documentos que utilizamos de forma repetitiva o de forma habitual. Entonces, empezamos quinta parte con la que finalizamos esta segunda unidad de formato del documento. Ahí tenéis los accesos, las vías de contacto en el aula, correo, en el Facebook y a través de la página web del CEMIT. Nos habíamos quedado en el anterior vídeo en el código QR, la cambio de orientación de página, y nos vamos ahora a combinar correspondencia. Yo voy a hacerlo aquí porque es el documento de la clase para tener todo seguido, todo el ejercicio de forma continuada. Lo que se debe hacer para crear un documento que se va a combinar es crearlo en un documento propio. Tenemos que crear, por un lado, el documento maestro, digamos, la plantilla, el documento principal, en el que van a ir los campos que se van a cubrir automáticamente, a combinar, y por el otro necesitamos la base de datos con el listado de los campos para cubrir, con los datos para cubrir. Entonces yo lo voy a hacer aquí para continuar el documento de la clase, pero para combinar un documento, para hacer una combinación de correspondencia, se debe crear en un documento propio. Entonces, vamos a crear un documento propio, un documento aparte, porque si no me va a imprimir todo esto. Así que, documento nuevo, documento específico. Bien, el ejercicio es de combinación de correspondencia y vamos a crear el documento maestro. Aquí iría entonces la carta modelo que vamos a utilizar para enviar esa correspondencia pues a los destinatarios a los que vayan dirigidos. Se harán tantos documentos, se crearán tantos documentos como personas le vaya a enviar. Vale, dejamos un par de separaciones. Introducimos la frase de presentación. Y a continuación ponemos el contenido de la carta. En este caso es una carta de un colegio, de un centro educativo, en el que informa de las faltas que ha tenido el hijo este mes. Aquí veis que estoy dejando zonas en blanco sin cubrir porque ahí es donde van a ir los campos. Y ahora aquí ponemos la firma. Normalmente va a la derecha, parece ser que ahora va a la izquierda, bueno, donde corresponda.
Tampoco voy a meter en más líos. No vamos a complicar, simplemente como ejemplo. Si tenemos dudas de dónde colocar los campos, pues podemos poner, pues por ejemplo, X para indicar dónde va cada campo. Aquí iría la dirección, aquí el nombre de los padres, nombre y apellidos, le comunicamos que su hija e hijo, nombre y apellido, ha faltado X veces a clase. Con esto creamos la estructura de la carta modelo y vemos dónde van los campos para luego sustituirlos por los campos correspondientes. Nos fijamos si hay espacios de más o de menos. Y es importante poner los campos separados. Si estos campos fueran juntos, pues los nombres y apellidos aparecerían pegados. Manuel García aparecería todo junto sin separación. Por eso también es importante que los campos tengan una separación, porque al cubrirse, al combinarse, irán separados. Si no, aparece todo junto. Lo mismo para el nombre del hijo, de la hija y el resto de campos. Ahí tenemos la estructura de la carta modelo, donde van a ir los campos automáticos de la base de datos que se van a cubrir al combinar, y lo guardamos. Hemos creado la carta, guardamos, como siempre, al ser un documento guardamos en documentos, le ponemos un nombre que identifique el contenido, que nos diga de qué trata este documento. Por ejemplo, carta modelo, faltas. Vale, ya tenemos una ahí. Pues aprovechamos. Guardamos, a ser posible, formato Word. En este caso, al ser procesador de textos, Word 2007-2019, el docx, que es por ahora la última versión. Y así aseguramos mayor compatibilidad con Microsoft Word. LibreOffice puede abrir documentos de Microsoft y entonces trabajamos con documentos de Microsoft que se pueden abrir tanto en LibreOffice como en Microsoft Office. Este formato lo borramos, que es el de LibreOffice, guardamos el formato Word, carpeta, correcto. Me pide que confirmemos que vamos a cambiar de formato, sí, formato Word, y ya tengo la carta creada. Bien, ahora tengo que añadir los campos de la base de datos. La base de datos puede ser una base de datos normal y corriente, o puede ser una sencilla hoja de cálculo. Aquí tengo una hoja de cálculo, LibreOffice Calc, normal y corriente. Y es algo tan sencillo como esto. Una base de datos, de forma muy básica, muy resumida, es un conjunto de campos que crean un registro. Si nos fijamos, cada campo, cada columna, contiene un dato, en este caso de los padres y los hijos que están estudiando en el colegio. Las columnas son cada uno de los campos y las filas son el conjunto de esos campos. Y una fila conforma un registro. Me da todos los datos necesarios para utilizar, para localizar, en este caso, para dirigirnos a una persona. Digamos que cada fila es una ficha, en este caso de los padres e hijos. Y si tenemos, aquí en este caso, tenemos hermanos, si son varios hijos, se pondrán una ficha por cada hijo. Vemos que realmente no deja de ser una base de fichas,
un registro de fichas, pero digitalizado, a nivel informático. Los campos por sí solos no me dan ninguna información completa, son datos separados, aislados, pero en conjunto me dan todos los datos de, en este caso, de este chaval. Dónde vive, cuál es el padre, uno de los padres, las faltas, clases a las que existe, etc. Pues algo tan sencillo como eso, creamos una hoja de cálculo y cubrimos los datos. En primer lugar va un encabezado para indicarnos qué datos cada columna, cada campo que va a contener. Y aquí es muy importante, en LibreOffice al menos, que las filas no estén en blanco. Los datos hay que introducirlos desde la primera fila. En el momento que haya una fila en blanco, una fila vacía, LibreOffice entiende que se acabó el documento, la base de datos, no tiene una forma de saber cuándo acaba las filas, cuándo acaban los registros de datos. Y cuando haya una fila vacía, automáticamente deja de combinar. Entiende que acabó el registro y finaliza el proceso. Por eso, muy importante que tengamos todas las filas cubiertas desde la primera. Si la primera dejamos vacía, si empezamos en la segunda, o en medio hemos borrado algún alumno que se dio de baja, o que ya no sigue, si encuentra una fila vacía, ya detiene el proceso y deja de combinar. Entonces tiene que ir todos los datos, todos los registros en bloque, desde la primera fila, sin filas vacías. En este caso, al llegar a la séptima, ve que no hay nada y para ahí. Bien, esta es la base de datos. Me vuelvo al documento. Y ahora lo que voy a hacer es combinar esa base de datos, esa hoja de cálculo, con la carta. En este caso tenemos, quitando el encabezado, tenemos 5 alumnos y por lo tanto se generarán 5 cartas. Una para cada hijo, para cada alumno. Bien, para combinar estos datos, insertamos los campos y para ello me voy a insertar campos. Aquí un detalle importante, tenemos, si lo habéis visto, ahí hay un asistente para combinar correspondencia. Este no funciona muy bien. Yo las veces que lo he probado daba problemas. Entonces no recomiendo utilizarlo porque es un poco complicado o no da el resultado que debería. Yo voy a explicar la forma manual, que digamos que es la segura, la que funciona siempre, y si más adelante funciona el asistente, pues bueno, ya supuestamente nos debería ahorrar todo este trabajo. Si no, siempre tenéis este modo, el de hacerlo a mano, que ya es el que siempre da servicio, da resultado. Bien, entonces me voy a insertar campos. Tenemos los campos típicos que se van cubriendo automáticamente, son campos automáticos. Este de hora y de fecha tiene una característica, tiene una peculiaridad, y es que al insertarlos automáticamente, cuando cambia de día, por ejemplo, hay que guardar el documento aunque no hayamos cambiado nada. La fecha se actualiza automáticamente, entonces no me registra la fecha en la que yo lo he introducido. Si yo lo introduzco hoy, mañana va a cambiar, pasado también, y entonces no queda fija la fecha en el momento que yo introduje el campo. Y la hora igual, la hora aún peor. Inserto ahora,
dentro de 5 minutos cierro el documento sin haber cambiado nada, me va a decir que hay que guardar, que hay cambios pendientes. Yo sé que no he modificado nada, no sé qué cambios son, pues es tan simple como la hora. Ha actualizado la hora, los minutos, incluso los segundos, y nos va a estar continuamente pidiendo guardar el documento. Entonces que tengáis en cuenta que cuando pide eso, sin haber cambiado nada en el documento, posiblemente se deba a que tenemos un campo automático de fecha o de hora. Bien, estos son los campos automáticos del programa, los campos automáticos directos, digamos, y ahora vamos a insertar campos externos de una base de datos. Me voy a más campos y aquí ya tengo la opción de campos de combinación. Combinación de correspondencia. Selecciono ahí el campo, el tipo de campos y ahora tengo que elegir la base de datos. Como se trata de un documento externo, tengo que añadirlo. Entonces me voy a añadir archivo de base de datos y doy a examinar y busco la base de datos. En este caso, falta alumnos, ODS, es la hoja de cálculo, formato de hoja de cálculo de LibreOffice Calc. Fijaros que aquí no filtra, no separa por tipo de documento. Ya puede ser una hoja de texto, una plantilla, una imagen. Aquí pone todo. Entonces hay que ir con cuidado y saber exactamente cuál es el archivo. Falta de alumnos, ODS, abrimos. Vale. Sería falta de alumnos, pero como ya tengo insertado de anteriores clases, los va enumerando. Me sale aquí la flechita para desplegar y aquí me salen las hojas. Si tuviera varias hojas, aparecerían varias. En este caso solo tengo la de faltas. Y voy seleccionando cada uno de los campos. Me pongo en el documento donde quiero insertar el campo, selecciono el campo e inserto. En este caso, voy a reducirlo un poquito, lo que ocurre es que me cierra la ventana y tendría que volver a entrar. Entonces, una forma más práctica es darle doble clic y ya me añade directamente el campo, manteniendo abierta la ventana de inserción de campos. Me añade el campo entre el símbolo menor que y mayor que, en gris, indicando que es un campo automático y que se va a cubrir automáticamente, en este caso a partir de la hoja de cálculo de la base de datos de faltas. Siguiente campo, nombre y apellidos y nombre y apellido de hijo. Por eso al crear la base de datos hay que diferenciar entre padres e hijos. Vale. Nombre del padre o de la madre. Siguiente campo, apellidos del padre o de la madre. Y ahora viene nombre del hijo o hija y apellidos. De ahí la importancia que teníamos antes de dejar separaciones. Si no separamos, aparecerían pegados y se verían sin espacios. Vale. Nombre del hijo, nombre de tal, apellidos. Y nos faltan por poner faltas. Por eso es recomendable utilizar estos marcadores, poner unas X para saber dónde va cada cosa. Primero, para escribir bien en el texto, saber qué estructura va a tener. Y en segundo, para poder añadir los campos. Metemos las faltas y en principio ya está todo. Dirección de los padres, nombre y apellido de los padres, de los hijos y las faltas. Listo. Entonces finalizamos, guardamos y tenemos la carta modelo creada. Aquí el inconveniente es que
no va a quedar exactamente como aparece aquí. El nombre y apellidos van a ser más grande o más pequeño. Nombre y apellido de los hijos y de las hijas lo mismo. Puede ser más grandes o más pequeños. Entonces, el texto tampoco hay que dedicarle mucho tiempo a darle formato porque va a variar. Un nombre largo pues hará el texto más largo, la frase más larga, y uno más corto pues más corto. Entonces, no, tampoco es necesario estar ahí colgando todo el dedillo porque no va a quedar correctamente. Lo único, pues poner el formato justificado, que quede ahí a ambos márgenes. Y ya tendríamos el documento modelo a partir del cual se van a combinar las cartas. Hemos creado el documento, los campos, y ahora hay que combinar. Entonces, para ello, para combinar, me voy a imprimir, y en el momento de imprimir, el propio programa ya me avisa. Detecta que tiene campos automáticos de una base de datos y me pregunta si estoy imprimiendo una carta modelo, si voy a combinar correspondencia. Confirmo y me sale la ventana de combinación de correspondencia. Aquí me muestra todos los registros que se van a combinar. Tengo el número de registros, puedo ir revisándolos y básicamente es como si se tratara de páginas. Vienen a ser 5 documentos y yo puedo seleccionar que imprima todo, que imprima los registros seleccionados. Directamente solo me deja uno, pero usando la tecla control, derecha o izquierda, puedo seleccionar varios. E incluso puedo seleccionarlos alternando. Vale, imprimiría todos menos el de Dolores Flores. Y si no, pues como se hace con el documentos en las páginas al imprimir. Imprime del 2 al 4, del 1 al 3, etc. Me permite imprimir todos los registros o combinar los que yo seleccione con la tecla control o un grupo de ellos. A continuación, seleccionamos si quiero que imprima directamente a impresora, a papel, o me los guarde en archivo, en un documento. Si lo creo en archivo, tengo que indicarle qué nombre va a utilizar para guardar el documento. Entonces tengo dos opciones: o guardamos todas las cartas en un solo documento, cada carta se genera en una página. Si el documento ocupase más de una página, pues se imprimirían cada X páginas. Si la carta ocupase 3 páginas, cada carta se imprimirá en 3 páginas. Es decir, yo tengo una carta que ocupa una página y media, se imprimirá una página y media, en la tercera página irá la siguiente carta, en la quinta la siguiente. Entonces cada carta empieza en una página nueva. Van todas separadas y no se imprimen mezcladas, digamos. No acaba una y empieza otra. Cada carta nueva empieza en una página nueva, en su propia hoja, independientemente del número de páginas que tenga el documento, que tenga la carta. Si guardamos en un solo documento, tenemos todas las cartas disponibles y las podemos ver e imprimir a la vez. Si las guardamos por separado, me va a crear tantos documentos como cartas generemos. En este caso vamos a imprimir todo, pues serían 5 cartas. Algo importante que no comenté al principio es que la hoja de cálculo, la base de datos, tiene que llevar un encabezado. Si no lo lleva,
LibreOffice siempre va a detectar la primera fila, la va a tomar como encabezado. Es decir, que la va a descartar como un registro. Para él siempre va a ser un encabezado. Por eso no se incluye aquí. Empieza en el primer alumno y ya automáticamente la primera fila, como veis, ni siquiera puedo seleccionarla. Siempre va a tener en cuenta como un encabezado. Bien, decía que si imprimimos por separado, me va a imprimir tantos documentos como cartas generemos. Aquí me pide el nombre del archivo que se le va a poner a cada documento. Entonces tenemos que indicarle uno de los campos. ¿Cuál va a ser el campo que va a utilizar como plantilla para generar los nombres? Seleccionamos uno de los campos y los irá guardando en la carpeta que le indiquemos, en el directorio que le indiquemos. Si se repite alguno de los nombres, que suele ser habitual, pues los va numerando. Empieza Antonio 1, o Antonio 0 creo, Antonio 0, Antonio 1, va numerando y luego hay que ir viendo cada uno de los cuales, quién es quién, cuál es cada uno de los Antonios, o de las Marías, o el nombre que se repita. Entonces, bueno, a mí particularmente me parece más complicado generar por separado, porque hay que ir abriendo uno por uno, y si son pocos documentos, pues se guarda un solo documento y tenemos todo a tiro de ratón. Simplemente hay que ir moviéndose a través de las páginas del documento. Vale, sea como sea, la opción que elijamos, al dar a aceptar va a generar las cartas. Aquí, como son pocos archivos, son pocos documentos, lo va a hacer bastante rápido. Va a tardar unos segundos. Va a salir aquí en medio una ventanita, un cuadrito indicando ahí que está combinando, pero lo va a hacer bastante rápido y casi no se ve. Todos los registros en un solo documento, acepto y me sale donde guardar el documento. Bueno, pues siempre documentos. Luego ya depende de lo guardemos, pues por año o por clase, faltas, lo que sea. Vale, pues faltas marzo. Marzo 2021, o sea, si hace falta poner el detalle. Le doy a guardar y ahora va a salir ahí en medio una ventanita haciendo el proceso. Vale, pues ya está. Salió ahí en cuadrito, casi no los he visto. Y ya me ha hecho el documento, ya me ha generado el documento. Vale, vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Como veis, aquí no me ha pedido el formato, directamente lo guarda en LibreOffice. Esto se puede modificar después. Abrimos el documento. Y ahí tenemos las cartas. Dirección, nombre del padre, el alumno. Ha faltado. Vale, esto ya es un tema, ya no es algo que se pueda controlar a nivel de ordenador, digamos, de informática. Si no ha faltado ninguna vez, pues esta carta pues no se envía. Vale. Es la ventaja de tenerlo primero en archivo, en digital. Borraríamos esta carta y nos imprime. Aquí lo mismo, va cubriendo cada una de las cartas. Y lo que comentaba, en algunas cartas los nombres al ser más cortos ocupan menos y en otros al ser más largos pues ocupan varias líneas. En este caso estamos poniendo solo el primer apellido y en cada página, al crear una página nueva, nos crea un documento nuevo. Una página o las que correspondan para cada documento.
y siempre se empieza el siguiente documento, la siguiente carta, en una página nueva. Bien, pues ya hemos creado las cartas, se eliminarían las que no tienen faltas, las que no han faltado. Y se imprimirían listas para ensobrar. Ahora nos queda la segunda parte, que es etiquetar las cartas. En cuanto a etiquetar las cartas, directamente no es posible. Hay una serie de inconvenientes, al menos en LibreOffice y las versiones anteriores de Microsoft Word. No sé las últimas, pero la de 2010 y 2012 creo que presentaban algún problema. Y concretamente el inconveniente es que no permiten imprimir páginas enteras de etiquetas. Lo de imprimir directamente el sobre también es complicado porque hay que ajustarlo a la posición del sobre, y luego si el sobre cambia o cambiamos la impresora hay que volver a configurarlo, y bueno, bastante complicado, al menos por lo que yo he intentado hacer. Y tenemos ese inconveniente al imprimir, o que se imprime mal, que se atasca. Luego, si queremos generar etiquetas, también hay un asistente de etiquetas, pero pasa lo mismo que con lo de combinar, no es muy fiable. Y versiones de Word también, las últimas no lo sé, imagino que sí que funciona, pero las anteriores también daba problemas. Entonces la cuestión es que al generar etiquetas, aunque pongamos una página entera de etiquetas, solo imprime la primera. No sé por qué razón, pero se da esa circunstancia. Creamos una plantilla de etiquetas, incluso con campos automáticos, como hemos hecho ahora. En vez de generar una carta modelo, generamos una tabla con 8, con 10 etiquetas, las que quepan, y generamos un campo automático. Bueno, pues eso da problemas en LibreOffice y en las versiones anteriores de Microsoft Word. Entonces, la solución para esto es utilizar una aplicación externa. La cuestión es que como van separados las etiquetas y las cartas, pues mi recomendación es primero imprimir las etiquetas, pegarlas en los sobres y luego ensobrar las cartas. Porque si yo meto las cartas primero, después tengo que andar mirando cada carta a qué dirección corresponde. Y la etiqueta, pues para eso es, para saber en qué carta va en cada sobre. Tenemos la dirección, pongo el sobre, meto en el sobre la carta que corresponda y ya está. Si no, tengo que estar en sobro, sacar la carta para ver cuál es la dirección y buscar la etiqueta. Etiqueto primero y luego ya es meter cada una de las cartas en donde corresponda. Bien, entonces las cartas sería esto. Combinamos, comprobamos que esté bien, los que no tengan faltas los borramos, imprimiríamos las cartas que correspondan y ahora vamos a ver cómo generar las etiquetas. Con esto acabamos. Una vez impreso, pues ya finalizamos. Se guardan un tiempo, pues si hace falta volver a enviarlas y luego pues nada, se borran y ya está. Se deja el documento maestro, que eso siempre va a valer para para generar las cartas. Y estas cartas, pues nada, se borran después de un tiempo. Bien, tenemos para las etiquetas, vamos a utilizar la aplicación de Apply. Apply.com. Esta es una marca de toda la vida, de papelería, bastante conocida, y es la que normalmente utilizamos las etiquetas, donde compramos las etiquetas para imprimir. Nos vienen con las hojas para imprimir y desde la página de Apply
podemos descargarnos la aplicación, el programa de etiquetas. ¿Qué es lo que tiene este programa? Este programa, introduciendo la referencia de la caja de etiquetas de Appli, que hemos comprado en la papelería, automáticamente adapta el texto de la etiqueta a ese formato. Viendo la referencia en la caja, me generan las etiquetas adaptadas a esa etiqueta, a esa plantilla, y me las imprime directamente en las etiquetas. Luego las despego y las pego en el sobre. Bien, ¿qué limitaciones tiene? En primer lugar, que solo funciona con Windows. Funciona con todos los Windows desde el 2000 en adelante. Y segunda limitación es que solo funciona con Microsoft Word. El programa no lo puedo utilizar con LibreOffice, sino que necesito Microsoft Word. No tengo que abrir Microsoft Word, sino que el propio programa enlaza con Microsoft Word y utiliza Word para imprimir las etiquetas. Le envía ya el documento preparado y Microsoft Word simplemente lo imprime, pero ya lo llama la aplicación directamente. Todo lo que hacemos es desde la aplicación de Applisoft. Tenemos a mayores plantillas, si queremos tenerlas ya preparadas. Y nada, me pide la referencia de la caja, lo pongo ahí, la descargo y ya la tengo disponible para utilizar. Si no, utilizando el software de Appli, introduzco la etiqueta y me imprime ese texto en todas las etiquetas. Aquí me parece que no permite usar campos automáticos, entonces creo que no nos va a quedar otra que introducir los datos a mano. Habrá que ir escribiendo los datos de la base de datos de cada registro y meterla a mano. Aunque me descarga la plantilla, el problema es que supongo que vamos a tener un problema que si lo hiciera con la plantilla manual, si hiciera con una tabla, por ejemplo, que me va a imprimir solo la primera etiqueta, que es lo que me temo. Vamos a probar esta que tengo aquí. 01279. Descargo. Vamos a ir con LibreOffice. Vale. Lo he descargado, lo he abierto. Ahí no sé si lo veis. Ahí están líneas claritas. Vale, esas son las marcas de los límites de cada etiqueta. Y voy a hacer la prueba, a ver si me deja. Insertar campo. Base de datos. Vale. Nombre, apellidos. Pero no creo que me deje. Vale. Voy a crear las primeras cuatro etiquetas. Voy a imprimir y ahora me sale aquí el aviso. Tengo carta modelo. Tengo 4 documentos, 4 campos, 4 etiquetas y voy a imprimir 5. Vale, archivo, documento único. Bien, documentos, etiquetas. Acordaos siempre de ponerlo correctamente escrito, porque si luego lo quiero buscar, si quiero buscar después pruebas, por ejemplo, y por escribir rápido me he comido parte del texto, por mucho que busque pruebas, no lo va a encontrar. Por eso aquí ponerlo correctamente.
etiquetas pruebas. Ahí ya está generando. Vale, vamos a ver. Etiquetas pruebas. Vale, y como me temía, pues no lo permite. Entiende que cada etiqueta es un documento nuevo y vuelve siempre a empezar por el principio. Me está poniendo en los 4 casos el primer campo. No entiende que sea cada campo diferente. Vale, esa es la dificultad que tenemos tanto en LibreOffice como en las versiones antiguas de Microsoft Word. O sea que la plantilla tampoco nos va a solucionar nada. Ni el campo automático, ni demás. Bien, entonces me descargo el programa, Applisoft, descargo el software, lo instalo en el ordenador, como cualquier programa, y lo dicho, me genera una etiqueta, me la repite varias veces. Entonces, los campos automáticos no van a funcionar. Igual en versiones posteriores me va a generar una etiqueta, me la va a repetir el número de etiquetas que hay en la hoja, pero no me combina etiquetas. Igual también mejoran el asistente. Y bueno, en todo caso, ya que usar Microsoft Word, si tenemos las últimas versiones, la del 2016 y no sé si la 20, igual en las últimas ya permite hacerlo. Incluso tal vez se pueda hacer desde Google Drive, desde la nube. Vamos a ver. Google Drive. Hay que tener un usuario de Gmail, al ser de Google Drive. El de Microsoft es Microsoft OneDrive y necesita una cuenta de Outlook. Vamos a crear un nuevo documento. No, aquí no hay más opciones. Documentos. Citas, nada. Vale. Tabla. Me parece que no. Aquí campos tampoco tiene. O al menos no aparece directamente. No, pues nada, las etiquetas, en principio, esto no podemos utilizar, los campos automáticos, no lo va a llenar, no lo va a cubrir. Y no nos queda otro que ponerlo a mano. Lo bueno que tiene la plantilla, el programa de Appli, es que me cubre todas las etiquetas de la hoja. Si queremos, para que nos sea más fácil, pues creamos una plantilla de etiquetas. Ponemos las etiquetas. Vale. Colegio, el que sea. El nombre y ya está. Bueno, el que sea. Indicamos quién es el remitente, la dirección de destinatario, y esto generamos pues las cartas. Aprovechamos la posibilidad de crear cartas y vamos a crear etiquetas. Vale, vamos a guardarlo con otro nombre, porque estoy trabajando en una carta modelo
Entonces tendría que haber guardado primero con otro nombre. Como no guardé, pues no he eliminado, no he modificado el original. No es el nombre más correcto, pero bueno. Plantilla de etiquetas. Siempre correcto el nombre. Vale. Como no he guardado hacer los cambios, no he modificado el original. La carta modelo sigue correcta, sigue sin problema. Guardé como, paso a este nuevo documento. Es la diferencia entre guardar como y guardar copia. Guardar como, creo un documento nuevo y paso a ese documento, ¿vale? A plantillas. Guardar copia, me crea una copia, pero me mantengo el original. Si yo hiciera guardar copia y guardar a plantilla etiquetas, al hacer guardar copia, seguiría estando en la carta modelo. No habría pasado a plantillas, seguiría en la anterior, en carta modelo. Bien, le pongo la estructura de la etiqueta, a quién va dirigido, quién lo envía, y ahora simplemente imprimo. Voy a combinar. Ya tengo ahí los registros de los 5 alumnos, o los que sean. Imprimo todo en archivo, un solo documento. Y aquí le voy a poner etiquetas. Guardo. Me genera las etiquetas. Vale, etiquetas. Y aquí la ventaja que tengo es que tengo los datos ya dispuestos. He creado las etiquetas, el texto al menos, y luego ya puedo ir pegando uno por uno en la plantilla o en el programa. Me evito tener que andar a copiarlo desde la base de datos, sino que ya lo tengo generado directamente, pues con combina correspondencia. Voy pasando de cada página, copio el texto y lo pego en etiqueta. Y bueno, guardado la plantilla, lo puedo tener disponible para las siguientes fechas, siguientes meses o cuando enviemos las cartas. Vale, es una solución intermedia, ya que directamente no puedo combinar etiquetas, no puedo generar un listado de etiquetas con campos automáticos. Lo haríamos así. Combino correspondencia con etiquetas, copio y le voy pegando en la plantilla. Entonces lo hago desde plantillas, desde Apply o desde el programa. El programa me parece que lo que hace es generar las copias de etiquetas, pero de un único texto. Si yo tengo 8 etiquetas en una página, me va a imprimir 8 etiquetas iguales. En cambio con la plantilla, además lo puedo hacer desde LibreOffice, como acabamos de ver. Abro la plantilla y voy pegando en cada etiqueta el texto que quiero utilizar, el que hemos generado con las etiquetas. Guardo la plantilla para siguientes ocasiones y voy copiando las etiquetas y pegando en la plantilla. Y esto pues, me permite generar etiquetas diferentes y además utilizarlo desde LibreOffice. Me da las dos opciones. Y esa sería la forma de generar etiquetas para luego imprimir. Imagino que en el futuro pues, ya las existentes funcionarán correctamente. Igual en Microsoft Word ya lo hace, LibreOffice pues todavía no, y ya nos ahorraremos todo este paso. Pero, como siempre, la solución manual la tenemos disponible, sea cual sea el caso. Vale, pues esto sería lo relativo a combinar correspondencia y luego las etiquetas para poner en los sobres y enviar. Entonces, nada más en cuanto a este apartado. Finalizamos esta unidad 2 y en el siguiente vídeo empezamos ya con la 3, en la que veremos cómo utilizar diferentes recursos para crear plantillas de documentos y realizar anotaciones
que nos ayuden a realizar diferentes tareas que hagamos de forma cotidiana. Entonces, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.